unidad 2, cuyo objetivo de esta unidad es que ustedes conozcan los requisitos que se deben tener en cuenta para considerar cuando un agua es potable. O sea, si ustedes se fijan en las clases que hemos venido cursando, cada vez que yo le hablo del agua que hay que entregar a la población, les digo que es un agua potable. Y les definía de manera muy sencilla que un agua potable es aquella que no le hace daño o causa daño al organismo humano cuando uno la ingiere. En el día de hoy vamos a ver la definición cualitativa y cuantitativa de lo que se considera como un agua potable, que es muy importante para esta materia porque nosotros tenemos que entregar agua potable a la red. Entonces, ¿qué se define desde el punto de vista cualitativo como un agua potable? Lo cual no significa que cuando veamos un agua que cumpla con estas cosas ya podemos decir que es un agua potable. No. Para nosotros considerar que un agua es potable o no lo es, lo que tenemos que hacer es ir a la parte cuantitativa, que es lo último que vamos a ver, que es una tabla que nos establece la norma boliviana con 28 parámetros para considerar un agua que sea potable. La definición cualitativa de agua potable dice que el agua potable es aquella que está apta para ser ingerida por un ser humano sin ocasionarle trastorno fisiológico a su organismo. O sea, es el agua que nosotros bebemos, saciamos la sed, reponemos el líquido perdido y lógicamente no nos hace daño. Cuando nosotros tomemos un agua y nos dé deseo de vomitar automáticamente o de diarrea, entonces estamos hablando de que esa agua no es potable. ¿Está bien? Esta agua debe ser inodora, o sea, no tiene que tener olor cuando nosotros la ponemos en la nariz. Debe ser incolora, no debe tener color ninguno. Debe ser cristalina y debe ser insípida. Cuando hablamos de que debe ser insípida es que cuando la tomemos no puede tener sabor. Y cuando decimos que es cristalina, podemos mirar a trasluz y ver hacia el otro lado. ¿Está claro? Eso es parte de la definición de agua potable. Pero además dice ahí, debe tener cierto contenido de sales y de gases disueltos como el oxígeno y el anhídrido carbónico. O sea, el oxígeno en un agua, cualquiera que sea, es sinónimo de calidad. Mientras más oxígeno disuelto tenga un agua, pues lógicamente más calidad tiene esa agua. ¿Está bien? Además dice que debe ser ligeramente alcalina con un pH entre 6,5 y 8,5, preferiblemente 7. No sé si ustedes han visto que hay un agua de mesa que te dice pH 7, se llama así la del agua de mesa. Entonces, y no podrá contener gérmenes patógenos. Cuando hablamos de gérmenes patógenos, estamos hablando de los coliformes fecales y de los Escherichia coli. Los coliformes y los Escherichia son aquellos que expulsan todo cuerpo de sangre caliente, desde un animalito hasta nosotros los seres humanos. ¿Está claro? No importa el tamaño que tenga el animalito, igual cuando ellos defecan, si es el cuerpo de sangre caliente, expulsan coliformes y Escherichia coli. Cuando un agua potable cuando un agua que nosotros ingerimos tiene coliformes fecales, pues entonces nosotros enseguida automáticamente nos puede dar fiebre tifoidea, las enfermedades de origen hídrico, fiebre tifoidea, paratifoidea, disentería, ameba, deja el aparatito ese, miren, giardia, ¿está bien? Y sobre todo el cólera que nos puede matar. ¿Está claro? Ahora, yo puedo decir que esta agua, según la descripción, no huele, es cristalina, es transparente e inodora. Y además la veo y no es insípida. Pero no puedo decir que esta agua sea o no potable por esa descripción. ¿Por qué? Porque los gérmenes patógenos, los coliformes y los Escherichia coli, no son perceptibles a la vista. Eso solo se detecta en los laboratorios de calidad del agua
haciendo el análisis microbiológico. ¿Está bien? Entonces, no porque veamos un agua, como me ha pasado a mí, que hemos ido a un lugar con gente y me dice, mira qué agua más linda, y no tiene colores, es transparente, no huele a nada, qué rica sabe, pero a lo mejor se está tomando un agua que tiene coliforme y se puede inclusive hasta morir. ¿Está bien? Lo único que nos garantiza a nosotros que un agua es potable es llevándola a un laboratorio de calidad del agua certificado. ¿Está claro? Un laboratorio que es certificado en Santa Cruz, por ejemplo, es Utalap, que pertenece a la universidad. ¿Tú eres alumno acá? Soy acá. Se pide permiso para entrar. Aquí sí. Ya. Bueno, entonces, esa es la descripción desde el punto de vista cualitativo de cómo podemos definir un agua que es potable. Pero por las razones que les dije, la fundamental, que los gérmenes patógenos no son perceptibles a la vista, no nos permite esta definición poder definir o considerar un agua si es o no potable. La tenemos que llevar a un laboratorio de calidad de agua certificado. ¿Está bien? Vamos a hablar acerca de las impurezas del agua según su origen. Bueno, las impurezas que puede contener un agua, lógicamente que está relacionado con el trayecto que ella ha tenido que recorrer hasta ser captada. ¿Está claro? Por eso es que las aguas, mientras más trayecto, más lejos escurren, pues obviamente van a tener más contaminantes, porque en su trayecto van arrastrando y adquiriendo todos los tipos de contaminantes que puedan encontrar a través de su trayecto. ¿Está bien? Ahora bien, aquí vemos, si ustedes se recuerdan en la clase anterior, vimos que teníamos 4 posibles fuentes de abastecimiento. Una de ellas era el agua de lluvia, el agua superficial, el agua subterránea y el agua de los océanos. Ya aquí no estamos poniendo el agua de los océanos porque para nuestros países es en extremo caro la desalinización y lo vimos a través de un video. Ahora le estoy poniendo el agua de lluvia, no porque se use, porque normalmente dijimos que la eliminábamos porque no nos da las cantidades necesarias o los volúmenes que necesitamos, pero les dije en aquel entonces que era el agua de mejor calidad. Lo que les quiero demostrar aquí es que efectivamente comparado con el resto es el agua de mejor calidad. Fíjense ustedes que las impurezas que podemos encontrar en un agua de lluvia son las partículas de polvo. Recuérdense ustedes que el agua de lluvia es el agua es un solvente universal. Es la lucha de los medioambientalistas que no se contamine el medio ambiente, lo que ocurre en Santa Cruz. ¿No ve? ¿Por qué? Porque cuando llueve, el agua, al ser un solvente universal, todo lo que esté en la atmósfera lo va a captar. Y ya desde ahí se empieza a contaminar nuestra agua. Puede tener sales que las puede adquirir a través de la superficie donde escurre. Puede tener arenilla que también están en función a la superficie donde va a escurrir. Tienen oxígeno, porque lógicamente es un agua que es rica en oxígeno porque no está contaminada, es producto de un proceso de destilación y eso es un elemento bueno. Fíjense en la definición que vimos anteriormente, tiene anhídrido carbónico, que también es un elemento que debe contener el agua potable, y tiene nitrógeno, cloruro, que lógicamente ya esos son contaminantes que puede adquirir en su trayecto desde que cae en forma de lluvia. Ahora, fíjense ustedes, el agua superficial, yo le pude poner un listado pero enorme, porque estas aguas pueden arrastrar cientos de contaminantes, depende de donde usted la vaya a captar. Fíjense, el agua superficial tiene arena, limo, protozoo, materia orgánica, lodos, arcilla, alga, bacteria, amoníaco, nitrito, nitrato, ácido sulfúrico, metano, color y lo que escurran hacia ese cuerpo receptor. Por ejemplo, si el río pasa a lo mejor a través de campos de cultivo, todos los fertilizantes cuando llueve son arrastrados y lo contaminan.
Entonces, como yo les dije, es muy difícil que nosotros podamos encontrar una fuente superficial cuya agua sea potable. Muy difícil. En un 99,99, para no ser absoluto, que no es potable y demanda del uso de una planta potabilizadora. ¿Está bien? Y por otro lado tenemos el agua subterránea. Si ustedes se fijan acá, la mayoría de estos elementos que componen el agua, si usted se compra un agua, la botella de la cabaña, ustedes van a ver que ellas dicen que, por eso dicen ellos que es la mejor agua, y te dice porque contiene todos estos elementos. Entonces, no es menos cierto, por ejemplo, que los bicarbonatos, los sulfatos, el sodio, los carbonatos, los cloruros, los calcios, el magnesio, el potasio, son elementos que necesita un ser humano. Entonces no son contaminantes como tal, ¿está claro? Sino que son elementos que pueden ser dentro de lo que establece la norma, dentro del valor aceptable, que pueden hacer bien a un ser humano. Entonces, como ustedes pueden ver acá, ¿qué elementos negativos tienen? Los nitritos y los nitratos. Porque cuando un agua tiene nitrito y nitrato es que puede tener, por ejemplo, jabones o sustancias químicas. ¿Está claro? El manganeso, que es un elemento negativo porque le da sabor, es inerte, pero le da sabor, le da olor y además, por ejemplo, una polera blanca te la pone ploma. Y cuando uno bebe un agua que tiene exceso de manganeso por encima de lo que es del valor aceptable, te da asqueada, te da ganas de vomitar. No te enfermas, pero sí te hace rechazar el agua. Lo mismo pasa con el hierro. Cuando el hierro está en exceso, que es lo que tienen la mayoría de los pozos en Santa Cruz, que tienen exceso de hierro y manganeso, entonces el hierro, al igual que el manganeso, te da arqueada, ganas de vomitar, te tiñe todo de rojo. ¿Está claro? Esos baños que ustedes ven que tienen en las tazas coloradas porque le están dando un agua que tiene exceso de hierro, te mancha los cubiertos, te mancha los platos, la ropa te la pone colorada, o sea, y el sabor te da arqueada cuando la huele, y cuando la huele como a sangre, porque tiene el olor a hierro, es muy parecido al olor a sangre. Y cuando tiene coloides de aluminio, ahí sí que hay que activar la alarma, porque el aluminio, cuando el hombre lo ingiere, le puede ocasionar cáncer. ¿Está claro? Entonces, pero comparado, fíjense ustedes, comparado el agua subterránea con las aguas superficiales, realmente es un agua de mejor calidad. ¿Está claro? Y aún cuando el agua subterránea esté contaminada, el proceso de tratamiento para su potabilización va a ser mucho más económico que en el caso de un agua superficial. ¿Está claro? Entonces aquí se ve clarito que en orden el agua de mejor calidad es la de lluvia, seguida de la subterránea y después seguida del agua superficial. Como esta primera no las encontramos en las cantidades necesarias para dotar a la población, como vimos en la clase anterior, se desecha. Y solo nos quedan, ¿qué cosa? Las aguas superficiales y las subterráneas. De preferencia, si yo quisiera utilizar una fuente para dotar de agua a la población, ¿qué fuente utilizaría? La subterránea. Porque aun cuando esté contaminada, el proceso de potabilización es mucho más económica que una superficial. Lamentablemente no siempre contamos con una fuente subterránea en todos los lugares, y la más común que vamos a encontrar es el agua superficial. ¿Está bien? Por eso es que yo les decía que les voy a dar conceptos de potabilización del agua sin llegar a enseñarles, porque eso se da en una materia de la mención, para que cuando ustedes se presenten a un proyecto de distribución de agua potable, si el agua no es potable, tienen que diseñar la planta potabilizadora. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Ingeniero, Sí. en un proyecto de Mi Agua, ¿Ya? bueno, casi en todos los proyectos de Mi Agua no hacen plantas potabilizadoras.
Claro. ¿ya? Por ejemplo, a mí me ha tocado una población donde el agua era dulce, era bastante dulce, inclusive los chuturubíes se acercaban a su pozo de ellos, porque ellos tenían la antigua, la palanca para poder sacar agua, hacían cola a las 7 de la mañana, a las 12 y en la tarde, ya, y cuando nosotros llegamos vimos eso. Aparte yo me fijé que la gente tenía sus dientes no careados, pero parecían como deformados, como derretidos. De varias personas lo vi eso, ¿ya? Ahora el tema era que entraba la constructora y paralelamente entra el DESCOM. El DESCOM es el desarrollo comunitario, es el que les enseña a ellos cómo hacer su cooperativa, ¿ya? Y también les enseñaba, ¿no? En las escuelas había cursos y talleres cómo potabilizar el agua, o sea, de la forma hirviéndola y poniéndole cloro, de las dos formas, ¿ya? Ahora, ¿por qué es que no le ponían la planta? Era por falta de dinero, ¿ya? Entonces, bajo el concepto, por ejemplo, si el objetivo general de ese proyecto es dotar agua desde el pozo hasta la casa, entonces se llega a llenar ese proyecto, o sea, a llenar ese objetivo general. Ya, porque nosotros poníamos el tanque, poníamos las bombas, porque la gobernación era quien les ponía los pozos a ellos, ya a los que les faltaba, porque había algunas comunidades que ya tenían pozos muy antiguos, ya, entonces nosotros le poníamos el tanque y poníamos la adducción y la red, ya. Y yo pregunté, me dijeron que no les ponían por el tema de que bajo el concepto de que si ellos han usado esa agua por tanto tiempo, entonces no les va a hacer mal, ¿no? Porque solamente lo que nosotros hemos puesto es que no vayan al pozo, ¿ya? Porque el pozo queda a veces a medio kilómetro, 1 kilómetro, en la escuela, en la cancha, ¿no? Entonces ellos ya no van con su carretilla y sus dos bidones, sino que se la llevan hasta una pileta pública o ahí a la casa. Hasta la casa, porque el proyecto llegaba a tener su medidor y del medidor 5 metros de cañería y una pequeña pileta que nosotros le hacíamos. Pero ahora eso realmente es un atentado contra la salud de la población. La Constitución de Bolivia dice que todo ser humano tiene derecho al agua potable. ¿Está claro? Ahora, eso es un mal concepto, que yo no sé cómo el Ministerio de Agua y Medio, bueno, no, sí lo sé porque realmente de Santa Cruz, para que ustedes tengan idea, en Santa Cruz hay muchas cooperativas que sus pozos entregan agua con exceso de hierro, con exceso de manganeso. Hay cooperativas que entregan con coliforme, para que tengan una idea. ¿Y cómo se concibe que las cooperativas están obligadas a entregar informes de laboratorio mensuales, semestrales y anuales? Los semestrales y los anuales con los 28 parámetros que vamos a aprender acá, y que allá no le observen que hay esos problemas. Por ejemplo, en Guarne, en Estorno, yo he construido 4 plantas para hierro y manganeso, una en Guarne, una en Estorno y 2 en Orochito. ¿Por qué se han construido esas plantas? Porque la gente ya no soportaba tomar el agua, tenía que comprar el agua en bidones y entonces eso le salía carísimo. Y entonces ya un buen día la gente se reunió y dijo, vamos y tomemos la cooperativa y que nos garanticen el agua que deben darnos, que es potable. Se enteró la cooperativa y automáticamente buscaron para construir una planta para hierro y manganeso. ¿Está claro? Pero hay cooperativas que te entregan agua pero con exceso de hierro, de manganeso y con otros contaminantes. ¿Está claro? Pero ahora, ¿cómo se concibe que Guarne mandaba, o Estorno, o Orochito, o las otras cooperativas que andan encubiertas, mandan un informe a la autoridad del agua y la autoridad del agua es facilito? Cumple, no cumple, no cumple, estos no cumplen, una carta. Tiene un mes para adecuar
o 45 días para adecuar tu agua a que sea un agua potable. Entonces, si eso no lo hacen, peor es todavía que te digan, que exijan que debe tener planta. O sea, entregar un agua que no es potable a una población realmente es un crimen. Un crimen. ¿Por qué? Porque puedes matar a una población. A ellos lo que le está pasando es que le deforma sus dentaduras, de todo te encuentras. En el pozo que yo le diseñé la planta en Guarne, en ese pozo el agua venía con sulfuro de hidrógeno. Y cuando nosotros empezamos a airear el agua y tú pasabas por al lado del aireador, era un olor a huevo podrido tremendo. Y esa agua la estaba tomando la población de Guarne. Y era un olor a huevo podrido. Pero ¿qué pasa? Que el sulfuro de hidrógeno no está, como vamos a ver acá, dentro de los 28 parámetros. Lo detectamos por el olor que tenía y por el sabor que tenía el agua. Por suerte, la planta que yo les construí eliminaba por aireación el sulfuro de hidrógeno. Y entonces eso es lo que pasa. Tú no puedes implementar un sistema sin que en ese sistema tú le vayas a introducir agua que no sea potable. ¿Me entiendes? Pero esas son las autoridades las que están llamadas, sobre todo el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la MAE que le llaman. Ellos son las autoridades que tienen que velar porque se cumplan esos requisitos. No porque no tienen que acarrear agua, yo voy a justificar con eso darle agua no potable. No es correcto eso. ¿Está claro? Entonces, yo he estado, una vez vinieron de Porongo, de un amigo que trabajaba en la alcaldía de Porongo, y bueno, hacía 4 años en un proyecto de Mi Agua, no le llegaba agua a las comunidades, Sombrerito y no sé cuánto, un montón de comunidades. Y entonces me vinieron a buscar y me dijeron, veamos por qué a esta gente no le llega el agua. Tuvimos que caminar lejísimo para poder encontrar la fuente donde captaban el agua. Cuando encontramos esa fuente, era una fuente superficial. ¿Está claro? Y pues, ¿qué era el problema que había pasado? Que se le ocurrió a una persona, donde estaba la captación, el tubo de captación, le enrolló una malla milimétrica esa de mosquito y se la metió adentro. Claro, con el pasar del tiempo, esa malla retuvo los sólidos y se taponó. Entonces cuando llegamos ahí, abrimos la válvula, no salía agua efectivamente, y entonces yo le dije a uno de los que estaba con nosotros, métete ahí y a ver, mete la mano en la tubería a ver si está tapada, o un palo. Y cuando él metió el palo, hizo así que tironeó, sacó una malla que estaba metida ahí, pero llenita de tierra, sucia. Y cuando le sacó la malla, corrió el agua. Entonces son barbaridades que se hacen, pero ¿qué va a hacer? Eso, lógicamente, es la autoridad del agua la que tiene que hacer eso y tiene la responsabilidad de eso. Entonces era una malla que estaba toda sucia. Más bien le pusieron esa malla, si no, la pobre gente lo que iba a tragar, ¿no ven? Y entonces eso a la larga lo taponó. 4 años llevaban sin agua esa gente en un proyecto de Mi Agua. En un proyecto de Mi Agua, de eso es lo que me estás hablando. Entonces son cosas que no tienen justificación, sinceramente. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver el uso del agua según la calidad que ésta demande. Bueno, las exigencias, como yo les dije en clases anteriores, el agua que nosotros tenemos que entregar en una red de agua potable es un agua que sea potable. Pero un agua que sea potable no satisface las necesidades, sobre todo de la industria. ¿Está claro? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el uso la calidad del agua está relacionada con el uso que se le va a dar. Y en esta tabla
lo podemos ver clarito. Consumo humano, agua potable. ¿Qué es lo que tenemos que producir nosotros? Agua potable. Si el agua no es potable, construir una planta potabilizadora para retirar las impurezas que no las hacen potable y transformar esas impurezas, eliminarlas del agua. ¿Para qué? Para que puedan ser calificadas esa agua como potable. Pero fíjense acá, las lavanderías y las textilerías necesitan un agua suave o blanda. ¿El agua potable es un agua suave o blanda? No. Desde el momento en que ella necesita ciertas sales minerales, porque si yo a un agua le elimino el 100% de las sales minerales, que es lo que hacemos cuando ponemos a hervir un agua y en la parte de abajo se forma un colchón, cuando la bebemos, entonces el agua tiene sabor. Un sabor que hay que estar acostumbrado a tomar agua hervida para podérsela tragar. Entonces ya no es potable desde el concepto de lo que se considera un agua potable. ¿Está claro? Entonces nosotros tenemos que entregar un agua con ciertos contenidos de sales minerales. Pero sin embargo, si una lavandería va a utilizar esa agua que nosotros entregamos con sales minerales, va a consumir mayor detergente para limpiar la ropa y mayor agua para enjuagar y eliminar ese detergente. Entonces se encarece más su servicio. ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? Bueno, del agua que nosotros la entregamos para transformarlo en un agua sin sales minerales, tienen que hacer un tratamiento antes de utilizar esa agua. ¿Está claro? Se utilizan unos depósitos, unos tubos que contienen unas resinas aniónicas y catiónicas, que esas resinas son las que retiran las sales minerales y ya la transforman en un agua blanda, que fue lo que les decía, que cuando llueve a las mujeres les gusta mucho coger el agua de lluvia porque es un agua libre de sales minerales para poderse lavar la cabeza, porque le hace jabonadura, porque le deja el pelo suave, etc. ¿Está claro? Entonces, nosotros no podemos entregar un agua que sea libre de sales minerales, porque si no va a tener sabor el agua. Y el agua que debemos entregar nosotros es insípida, no puede tener sabor. Por ejemplo, las fábricas de hielo. Las fábricas de hielo necesitan un agua que sea libre de gases disueltos. No puede tener gases. ¿Por qué? Porque cuando usted coge el agua que nosotros entregamos, es un agua que debe tener cierto contenido de ¿qué? De oxígeno y de gases disueltos. ¿Está claro? Entonces, cuando ellos utilizan esta agua y hacen su bloque de hielo, donde hay oxígeno o algún gas disuelto en el agua, que le quede el hielo hueco. Y la gente le va a reclamar, está vendiendo aire por hielo. ¿Lo ven? Pero nosotros tenemos que entregar un agua con oxígeno y gases disueltos como el anhídrido carbónico. Entonces ellos tienen que eliminar ese oxígeno, esos gases disueltos, para poder producir su bloque de hielo sin imperfecciones. ¿Está claro? Por ejemplo, las fábricas de papel. Las fábricas de papel tienen que tener un agua libre de grasa y libre de color. ¿Por qué? Porque si el agua tiene un cierto color, pues lógicamente el papel no va a salir blanquito como eso que ustedes tienen en la mano. Le va a salir amarillento, le va a salir con un color, con una tonalidad. Ahora, nosotros, el agua potable admite hasta 1000 miligramos por litro de sólidos totales, lo cual da una turbidez de 5 y hasta un color de 15. ¿Está claro? O sea que tiene color y tiene turbidez. Entonces, evidentemente, el agua que si ellos utilizaran el agua que nosotros entregamos por la red para elaborar el papel, pues entonces va a tener color, no va a tener la tonalidad esa blanca que tiene. Y si el agua que nosotros entregamos sí tiene cierto contenido de grasa. ¿Y qué le pasa cuando ellos fabrican un papel con cierto contenido de grasa?
es cuando nosotros vemos que no marca, el marcador no pinta, sino que resbala. Entonces, nosotros el agua que entregamos no les satisface la calidad que ellos demandan. Y entonces ellos tienen que hacer su propia planta, que son los ingenieros químicos los que diseñan estas plantas industriales. Nosotros solo diseñamos plantas para agua potable, los sanitarios. ¿Está bien? Por otro lado, las fábricas eléctricas modernas necesitan de un agua libre de sales minerales. ¿Por qué? Porque tienen, vamos a suponer, las termoeléctricas. Para generar energía ellos necesitan enfriar esos generadores para que, bueno, puedan tener una larga vida. Si yo utilizo un agua que tiene sales minerales, va a ocurrir lo que ocurre en un carro. En los carros, en el radiador, donde pasa el agua para el enfriamiento, si usted utiliza el agua de grifo que les da las empresas de acá, usted va a ver que el radiador se le va a tapar. ¿Por qué? Porque con las altas temperaturas va a pasar lo que pasa cuando hierven agua para hacer té, que se forma una incrustación blanco-amarillento. Esas son las sales minerales. Y lo mismo va a pasar en un radiador que tiene unos tubitos muy finitos, se va a tapar rápidamente. Entonces, lógicamente, tienen que utilizar un agua desmineralizada. Y para desmineralizarlo tienen que tener una planta para tratar el agua que nosotros le damos. Y lo mismo con las bebidas y los licores. Yo tenía un amigo mío que hace años acá fabricaba el ron habanero, un ron que le decía habanero, era cubano él, un amigo mío. Y entonces él muchas veces cuando iba a las ventas, algunas ventas de licorería le devolvieron porque adentro parecía como que tenía un algodón. Y entonces él me dijo, pero ¿por qué me hace este algodón? ¿Qué agua tú usas? El agua de grifo. Claro que no te va a hacer un algodón, te va a llenar de algodón en la bebida. ¿Por qué? Porque cuando los productos químicos que utilizas para hacer la bebida reaccionan con las sales minerales, forma como si fuera un algodón en su interior. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me decía él, liberar de sales minerales tu agua. Y entonces, bueno, compró estos botellones que el agua tú la haces pasar, son resinas aniónicas y catiónicas que retienen esas sales minerales y ya está en condiciones de poder ser usado. ¿Me entendieron? Una pregunta en general. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el agua suave y el agua libre de minerales? Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Cuando tú le liberas los minerales, le sacas los minerales, se convierte en un agua blanda, en un agua suave. ¿Está bien? ¿Alguna duda está ahí? Ahora, como ustedes pueden ver, el uso del agua depende de su calidad. Pero nosotros no podemos satisfacer todos los requerimientos de nuestros usuarios porque nuestra agua única y exclusivamente está encaminada a dotar de agua a la población. Y para dotar de agua a la población debemos cumplir solo con un agua potable. ¿Está claro? Ya el resto de los usuarios que necesitan otra calidad tienen que hacer un tratamiento dentro de su propio industria. ¿Está bien? Bueno, vamos a hablar de la contaminación de las aguas y la necesidad de su tratamiento. Bueno, se entiende como contaminación del agua a cualquier cambio químico, físico o biológico en la calidad del agua que se produce cuando se deposita alguna sustancia tóxica o material. La contaminación hídrica o contaminación del agua es una modificación en el agua generada por el hombre o provocada por el hombre, haciéndola impropia o peligrosa para el consumo humano, la industria, la agricultura, la pesca, actividades recreativas, así como para los animales y la vida acuática. ¿Está claro? Entonces, ¿quién es el principal contaminador de las aguas, de la fuente de la cual nosotros abastecemos de agua? Señores, el hombre, nosotros mismos. Cuando nosotros cogemos eso que ustedes, ¿cómo le dicen a eso? Chupa chupa le decimos nosotros. El chupete. Ustedes terminan y botan el palito para la calle.
ahí están contaminando. ¿Por qué? Porque cuando llueve todo eso lo arrastra ¿a dónde? A los cuerpos receptores que es al río y lo estás contaminando. Cuando comemos y botamos un vaso con restos de comida o de bebida, estamos contaminando el medio ambiente. ¿Está claro? Entonces, si nosotros contaminamos la fuente, ¿qué nos va a obligar eso? A que tenemos que hacer cuando vayamos a hacer un proyecto de distribución de agua potable. ¿Qué vamos a tener que construir? Una planta potabilizadora. Y entonces, ¿qué va a pasar con nuestro sistema de distribución? Se va a encarecer. ¿Está claro? Se encarece. Porque en la factura que nos pasan a nosotros, las empresas que prestan los servicios, y nos quejamos, y eso que estas empresas no tienen planta, la gran mayoría, y nos quejamos que es fuerte la factura que nos llega. Imagínense si tuvieran plantas potabilizadoras, cómo se incrementaría el costo de esa factura, porque a la larga quien paga todos los tratamientos, los servicios, mantenimiento, la reparación, el pago de salario, ¿quiénes somos? El usuario. ¿Está claro? Entonces, mientras más contaminemos la fuente, lógicamente más caro va a salir el servicio que vamos a prestar. Esta situación de la contaminación del agua, que puede ser producto de desechos domésticos, producto de desechos industriales, producto de desechos agrícolas o el derrame de los barcos, ¿está claro? Eso ¿qué es lo que va a tratar como resultado? Que hoy en día lo que se hace, hoy en día ya cuando vamos a utilizar una fuente tenemos que ¿qué cosa hacer? Tomar una muestra, llevarla al laboratorio, hacerle los 28 parámetros, ver cuáles son los parámetros que no cumplen con los valores aceptables por la norma y entonces diseñar una planta potabilizadora. Entonces, ese es el problema. Creo que cada uno de nosotros tenemos en primer lugar tomar conciencia de que no debemos botar la basura a la calle y tratar de influir en nuestro entorno. ¿Está claro? En la hermanita, en el papá, en la mamá, en el primo, esto, lo otro. Cuando lo vaya a botar, no bote basura que va a contaminar el agua. ¿Está claro? Entonces eso es importante. Usted va por las carreteras de Bolivia y si va detrás de una flota, usted ve que botan de todo a la calle. Y todo eso contamina la fuente. Ahora vamos a ver un video donde van a explicar un poquito la importancia de por qué se debe tratar las aguas y cuáles son los contaminantes y qué pueden ocasionar. Veamos este video, disfruten. El agua es el recurso básico para garantizar la vida de todos los seres vivos del planeta. Sin embargo, su escasez y la contaminación provocan que millones de personas tengan un acceso deficiente a este bien tan necesario. El ser humano es el principal causante de la contaminación del agua, que puede verse afectada de muchas maneras, con el vertido de desechos industriales, por culpa del aumento de las temperaturas que provocan la alteración del agua al disminuir el oxígeno en su composición, o a causa de la deforestación, que origina la aparición de sedimentos y bacterias bajo el suelo y la consiguiente contaminación del agua subterránea. De la misma manera, los pesticidas utilizados en los campos de cultivo agrícola se filtran por los canales subterráneos y llegan a las redes de consumo, y también con el vertido accidental de petróleo. ¿Y cuáles son las principales consecuencias que esto provoca? En primer lugar, la desaparición de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos. También el ser humano se ve muy perjudicado a causa de la alteración en la cadena alimentaria y contrae enfermedades al beber o utilizar el agua contaminada. Por todo ello, debemos garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Ahora, no sé si ustedes vieron el noticiero ayer, antes de ayer, en La Paz, todas las verduras, todo lo que se consume en la ciudad es regado en la zona sur con agua residual cruda. Entonces, ¿tú crees que las autoridades del agua no saben eso? No saben, pero lo permiten, ¿entiendes? Lo permiten.
Entonces, esa es la importancia de no contaminar los ríos, de no contaminar la fuente, porque eso lo único que puede hacer es atentar contra la salud de la población. ¿Está claro? Inclusive les puedo decir algo. Bolivia no tiene una normativa para el reuso del agua residual tratada. No tiene. ¿Está bien? No tiene normativa. Entonces, ¿qué países tienen normativa? Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud da una normativa. Tiene México, tiene España, tiene Chile, tienen normativa propia. ¿Está claro? No que diga utilice la norma americana o utilice la norma de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, realmente, todavía Bolivia está necesitando de profesionales como ustedes que se están formando, que puedan llevar a cabo estas normativas, que puedan llevar a cabo la solución a estos problemas. ¿Está bien? Bueno. La contaminación indiscriminada a que son sometidas nuestras fuentes de agua, por el hombre en la actualidad, vistas anteriormente, conducen al análisis obligatorio de la calidad del agua de la fuente con el propósito de seleccionar los tratamientos a los que se darán sometidas antes de su entrega a la población, encareciendo cada día la prestación de estos servicios. O sea, nosotros contaminamos la fuente, eso nos obliga a llevar al laboratorio, detectar cuáles son los parámetros que no cumplen y construir una planta potabilizadora. Mientras más contaminada esté una fuente, más dispositivos de tratamiento vamos a tener que colocar en nuestra planta para eliminar esas impurezas que la hacen al agua de la fuente no potable y obtener un efluente que sea un agua potable apta para el consumo humano. ¿Y dónde se ve reflejado eso? En la factura que nos pasan a los usuarios. ¿Está claro? Entonces, eso es una buena enseñanza para que a partir de ahora, por lo menos nosotros, que sabemos lo que hacemos cuando botamos una basura, cuando botamos un vaso o restos de comida, podemos provocar en el agua. Dejen el romanticismo ese para después, ¿ya? Bueno, vamos a ver en el punto 5 las normas de calidad del agua. Comenzar diciéndole que las normas de calidad de agua lo que me hacen es establecer o fijar los valores límites que pueden tomar determinados parámetros para que el agua sea considerada apta para el consumo humano. En Bolivia, las normativas que me hablan acerca de estos valores límites y de la calidad del agua para que sea considerada potable son estas dos. La norma 689, que es una norma que me establece las normativas para diseñar los sistemas de agua potable. ¿Está claro? Y es la norma que nosotros usamos y que ustedes tienen, no en su totalidad, pero la tienen en el libro, de la cual nosotros partimos para diseñar las instalaciones de distribución de agua, red de agua potable y lógicamente planta potabilizadora y acometida. Ahora, la otra norma es la norma NB 512. Esa norma es la que me define cuáles son los requisitos para considerar un agua potable y apta para entregar a la población. ¿Está bien? Ahora bien, fíjense esto, esta es una información de un estudio que hizo la Organización Mundial de la Salud. Y esto es a nivel mundial, ¿está claro? Lo que no significa que empeore estas condiciones en los países, en los diferentes países. Esto es a nivel mundial. Miren esto que es impresionante. La realidad de la calidad del agua en % en el mundo entero. Y escuchen esto. En el sector urbano, en las grandes ciudades, fíjense ustedes,
la población, en un porcentaje de 55% de la población en el sector urbano, toma agua segura. 55% en el área urbana, en las ciudades, toma agua segura. ¿Está claro? Ahora, un 15% toma agua con inadecuada dosificación de cloro. Lo que él decía, deben clorar. No es así al aire, a mano abierta la cloración. Para uno saber la dosis de cloro, en primer lugar, todas las aguas no tienen la misma calidad, ni aun cuando salgan del mismo acuífero o de la misma fuente. Por ejemplo, si usted toma una muestra en un pozo aquí en el centro de la ciudad y toma una muestra en el Plan 3000, van a ver que la calidad del agua es diferente. Y las dos salen del mismo acuífero, del acuífero que está debajo de la ciudad. ¿Está claro? Entonces, partiendo de ese principio, ¿qué quiere decir eso? Que la dosis de cloro que yo le tengo que adicionar al agua de aquí del centro no es la misma que le tengo que adicionar al agua del Plan 3000, por poner un ejemplo. ¿Está claro? Entonces, ¿eso qué significa? Que para yo saber, para yo conocer la dosis de cloro que tengo que inyectarle a un agua, necesito llevarla a un laboratorio de calidad del agua. ¿Está claro? Ese laboratorio me va a obtener la curva de punto de quiebre. Así se le llama el análisis de la cantidad de cloro que requiere un agua. Entonces, si ustedes ven la curva de punto de quiebre, aquí tenemos el cloro añadido, y aquí tenemos el cloro residual. ¿Qué significa eso? Que es el cloro que queda como residuo. Para que ustedes entiendan un poco eso. Bueno, y la curva es así, más o menos tiene esta forma, ¿ven? Así es la curva. El agua tiene siempre ciertas impurezas. Tiene sólidos totales, cuando circula por la tubería tiene betún, que le llaman, tienen, aquí puede, si las tuberías son de hierro, pueden adquirir hierro de las escamas de la tubería, etcétera, etcétera. Entonces, el agua, usted le tiene que adicionar una cierta cantidad de cloro, de manera tal que reaccionen las impurezas que tiene y elimine los gérmenes patógenos, para que no lleguen al usuario que la bebe. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo se hace esto? En un laboratorio, ellos echan en un recipiente una cierta cantidad de agua y empiezan a adicionarle con una pipeta, lo que se hace, una cierta cantidad de cloro. Y van midiendo el cloro residual que va quedando. En la medida en que usted le va echando cloro al agua, va aumentando y de buenas a primeras reaccionar con los componentes que tiene, que lo absorben, empieza a disminuir la cantidad de cloro. ¿Está claro? Porque usted le echa cloro ahora y entonces hay un pico de cloro que le está echando, pero llega un momento en que empieza a reaccionar, parte se elimina con las bacterias que se están eliminando, parte con los componentes que tiene el agua y reacciona hasta que llega a este punto más bajo que se le llama el punto de quiebre. Punto de quiebre. En este punto, cuando aquí leen el cloro añadido que me dice que vamos a suponer es 0,7, se expresa en miligramos por litro, quiere decir que la dosis que yo le tengo que adicionar a esta agua es 0,7 miligramos por litro. Voy a utilizar un dosificador de cloro, que es una bomba de diafragma, donde yo le voy a regular que ella inyecte, y la voy a conectar a la tubería, que ella inyecte esa dosis de cloro.
La bombita, ¿qué es lo que hace? Abre el diafragma, absorbe la cantidad, la dosis de cloro, y cuando aprieta el diafragma, inyecta la dosis que demanda esa calidad del agua. Se recomienda que por encima de este punto se le adicione a los 0,7, se le adicione 0,005 miligramos por litro, no más. Y ese es el cloro que va a quedar como remanente, que no va a entrar a reaccionar con nada, sino que el agua, cuando se incorpore a la tubería, va a llevar este cloro residual o remanente, que es para que cuando se rompa una tubería, hay una rotura, un reventón, y entre en medio el contacto externo con el agua interna, si adquiere algún contaminante, alguna bacteria, este cloro las elimina antes que la consuma la población. ¿Está claro? Ahora, si usted adiciona más cloro por encima de el punto de quiebre, eso va a quedar como que, como cloro residual. Cuando usted adiciona una dosis de cloro mayor a la que te recomienda esta curva de punto de quiebre, que solo la puede obtener un laboratorio de calidad del agua, ¿qué es lo que sucede? Van a aparecer lo que se conoce con el nombre de los trialometanos, por ese exceso de cloro. Y esos trialometanos, señores, cuando uno bebe el agua que tiene olor y sabor a cloro, por eso el agua no puede tener olor ni sabor. ¿Está claro? Cuando el agua ustedes vayan a beber y tenga olor y sabor a cloro, no la beban, porque esa agua probablemente tenga trialometanos, y los trialometanos, cuando son adquiridos a través del agua por el exceso de cloro, por el organismo, puede causar infertilidad en el hombre y la mujer. No pueden tener bebé. Segundo, pueden ocasionar, si una mujer está embarazada y toma un agua con olor o sabor a cloro y trialometano, le pueden malformar la criatura en su panza. Y tercero, puede ocasionar cáncer en los riñones. Entonces, no es libremente, ustedes tienen que adicionarle agua. Es una barbaridad el que hace esas cosas. ¿Por qué? Porque puede matar a una persona, puede volver infértil a los seres humanos, puede crear malformaciones en los niños. Entonces, aquí que yo les he enseñado hasta ahora, ustedes cuando estén en función de ingenieros sanitarios y que distribuyan agua a la población, hay dos elementos que tenemos que tener mucho cuidado. El primero, que el agua nunca contenga coloides de aluminio, porque podemos generar cáncer en la población. ¿Cuántas personas no tenemos un amigo, un hermano, un hijo, un familiar que muere de cáncer? Bueno, pues nosotros podemos ser causantes de esa enfermedad, de inducir esa enfermedad en el organismo. Y en segundo lugar, tenemos que tener cuidado con la dosis de cloro que inyectamos a la red, porque podemos ocasionar estas enfermedades que les acabo de decir. ¿Está claro? Entonces, cuando uno está en función de eso, tiene que ser responsable, porque podemos enfermar a nuestra familia, a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hijitos, o de cientos y cientos de familias. ¿Está claro? Entonces, por eso es que es importante tomar conciencia sobre estas cosas. ¿Está bien? Bueno. Entonces, fíjense ustedes acá, cuando ya usted habla de que 15% toma un agua con inadecuada dosificación de cloro, puede ser que tenga menos cloro que necesita, por ende se puede recontaminar en su trayecto, o tenga exceso de cloro, provoque los trialometanos y afecte la salud de la población que la consume. Y sin cloro, en las grandes ciudades, un 30% toma agua sin cloro. Es una barbaridad. Eso es en el mundo entero. Ahora, en su defecto, en las zonas rurales, miren ustedes esto, el agua segura de la población de la zona rural solo un 2%.
toma un agua segura. Cuando hablamos de agua segura, agua potable. 2%, señor. Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, solo un 4% toma agua con inadecuada dosificación de cloro, que no es potable tampoco. Y fíjense ustedes, el 94% de la población rural toma agua que, como bien dice ahí, es sin cloro y es no potable. Es el caso de lo que él está planteando. O sea, que estamos hablando no solo en el mundo entero, en Bolivia eso se aplica también. ¿Está claro? Sí. ¿Qué significa que se ven muchas poblaciones o en ciertos lugares por acá que cuando uno abre el grifo el agua sale blanca con harta, tipo una espuma? Eso normalmente por las sales minerales. Sales. Sales, exceso de sales. Hay que tratar esa agua. Sale bien espumante, ¿no ves? Como con Bueno, gas. probablemente hay que hacerle análisis al agua. Generalmente el agua sale blanca cuando tiene exceso de sales minerales o cuando está contaminada, sobre todo con nitritos y nitratos, que son productos químicos que están descargando las fuentes. ¿Entiendes? Es terrible. Por eso yo les decía y les digo siempre que su país necesita de ingenieros sanitarios, hidráulicos. Es una necesidad, señores. Ya les digo, pocos hidráulicos usted va a encontrar en este país. Y como les dije el ejemplo, usted le da una patada y debajo de una piedra, te salen millones que dicen yo soy calculista estructural. Te salen millones que te dicen yo soy especialista en carretera. Y te sale uno que te dice yo soy ingeniero hidráulico, póngalo en duda, que lo demuestre. ¿Está claro? Entonces su país necesita de ingenieros sanitarios, ingenieros hidráulicos para resolver estos problemas, lo que comenta él, lo que les comenté yo, lo que habla él, resolver estos problemas que realmente atentan contra la salud de la población. ¿Está bien? Bueno, haciendo el promedio, en el mundo entero, fíjense ustedes, 42% toma agua potable. El 13% toma un agua con inadecuada dosificación de cloro y el 45% toma agua no potable. O sea, eso es necesario de manera urgente de revertirlo. Mucha gente dice, pero es que son proyectos caros. Mire, usted siempre va a encontrar financiamiento para esto. Para proyectos de potabilización del agua y entregar agua segura a una población. Puede encontrar diferentes tipos de financiamiento. Financiamiento donde tú tienes que devolver con un interés, devolver lo que te están prestando para que construyas el sistema. Hay financiamiento donde tú la alcaldía, la municipalidad donde están haciendo el proyecto debe poner solo una contraparte del 20% y el 80% te lo entrega el banco que te lo está financiando, que te está dando el dinero. Y hay proyectos que son a fondo perdido, o sea, préstamos que son a fondo perdido. El Banco Mundial te dice, por ejemplo, yo te doy el 100% de lo que tú necesitas, pero de este 100%, un 10% utilízalo en capacitar a las mujeres de la zona donde se va a realizar el proyecto. Y te exige eso nada más. Entonces, ¿capacitarlo en qué? No sé, en horticultura, en hacer... O sea, preparar a la mujer para que salga de la manera indefensa en que muchas veces el hombre la tiene subyugada. ¿Está claro? Y entonces eso es a fondo perdido. Es gratis. Por ejemplo, ustedes vieron el programa que tenía Evo Cumple. Y ahí les daban la plata. La gente ponía la plata y se la daban. ¿Cuántas plantas potabilizadoras construyeron con ese sistema de Evo Cumple? Ninguna. ¿Qué era lo que construían? Coliseo y cancha. Pero ¿sabe por qué construían coliseo y cancha? Porque no es que salga más económico.
porque la gente se podía, uno hizo un proyecto y la gente se lo copiaba. ¿Me entiendes? Pero tú haces un proyecto, primero encontrar quien te haga el proyecto de la planta potabilizadora y no te la puedes copiar, porque son diferentes todas las plantas que uno puede construir. Entonces, como no había nadie que hiciera proyectos de plantas potabilizadoras, entonces lógicamente nos presentaban proyectos de plantas. Y bueno, no es que el deporte sea salud, pero yo antes de una cancha y un coliseo prefiero que me den agua potable, porque eso me va a garantizar mi salud.